Segunda llamada. Segunda llamada. Sí. ¿Ya? Tercera llamada. Tercera llamada. Les invitamos a tomar sus asientos, por favor, y a escuchar atentamente el anuncio de Protección Civil. Buenas tardes a todas y a todos. La Coordinación de Unidades Internas de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación les agradece su amable atención. En caso de presentarse una situación de emergencia que nos obligue a evacuar este auditorio, debemos seguir las indicaciones del personal brigadista. Si nuestro alertamiento sísmico se llegara a activar, vamos a evacuar de manera inmediata por las salidas de emergencia por donde ingresamos, donde un brigadista nos dirigirá al punto de reunión donde permaneceremos hasta que termine la contingencia. Recuerde, no correr, no gritar, no empujar. Su atención, muchas gracias. Buenas tardes. Previamente al inicio de esta sesión, daremos algunas de las indicaciones metodológicas del seminario. La sesión del día de hoy estará disponible en el canal de YouTube de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a partir del día de mañana. En virtud de ello, el cuestionario estará habilitado en la página del seminario a partir de mañana a las 14 horas y permanecerá abierto hasta el próximo jueves. Asimismo, les recordamos que se otorgará una constancia a quienes cumplan con el 80% de asistencia de todo el seminario y obtengan la calificación mínima de 8 en cada uno de los cuestionarios de los meses programados. No se omite señalar que para las personas que formen parte de la Administración Pública Federal, la constancia cuenta con un valor de 20 horas para el cumplimiento de lo dispuesto del artículo 101 del acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales en materia de recursos humanos de la Administración Pública Federal. ¿Lo vas a nombrar? Tapan Ramiro, ¿eh? En vez de Claudia vas a decir a Juan Ramiro Romero. En vez de Claudia.
buenas tardes. Damos la bienvenida a nuestro presidium. Les invitamos a tomar asiento, así como para poner sus teléfonos en medio de silencio, por favor. Me pidió Carlos que condujera a falta de Claudia. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia en el presidium del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Manuel Ortiz. De la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina León Ramos. El consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos, licenciado Efraín Rodríguez González. Del titular de la unidad de maestra de la Secretaría de Nación, el licenciado Juan Ramiro Rodríguez Ruiz. Así como el consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso, el doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez. Para dar inicio a la sesión, cedemos el uso de la palabra al licenciado Juan Ramiro Rodríguez Ruiz, titular de la unidad de enlace de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Señor ministro presidente, señora consejera, consejeros adjuntos, con permiso. A nombre de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia, de la Secretaría de Gobernación, instituciones que han convocado a este seminario sobre visión de gobierno, marco constitucional y nuevo orden jurídico nacional. Les damos las gracias por su asistencia, la bienvenida para esta sesión que se denomina Democracia Directa e Indirecta. Ustedes saben que se ha hecho un gran esfuerzo para generar este espacio de diálogo, de reflexión, de intercambio de conocimientos, de experiencias, de opiniones sobre un nuevo marco constitucional que está ya fraguándose en México, un nuevo orden jurídico nacional planteado a partir de otra visión de gobierno, de otra visión de país que hoy por hoy encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Esta sesión, que tiene como título, lo dije hace un momento, Democracia Directa e Indirecta, estará a cargo de nuestro conferencista en esta ocasión, que es nada más, nada menos que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Él nos expondrá sobre el derecho del pueblo al ejercicio directo de la soberanía popular, el marco de la elección de los poderes públicos, la reforma del Poder Judicial específicamente, y todo esto en una idea principal que es las formas de elección de las personas juzgadoras. Esto como forma directa, pero también en otros ejemplos formas indirectas de democracia que buscan garantizar una mayor participación ciudadana en las decisiones del poder público. Además, buscan profundizar con este mecanismo de democracia que legitima la función jurisdiccional y responde a una demanda mayor de transparencia y de austeridad, de rendición de cuentas, de lucha contra la corrupción, sin que esto reste ninguna capacidad técnica
y mucho menos una capacidad especializada. Esa gran encomienda hecha por el pueblo de México a 9 ministros hoy tiene un recaudo de conocimientos que se exponen aquí. De ello nos habla enseguida el señor presidente de la Corte, don Hugo Aguilar Ortiz, de quien se leerá enseguida a cargo del consejero adjunto Raúl Jiménez su historia de vida profesional y personal. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas quienes están presentes físicamente y virtualmente a través de la plataforma de este extraordinario seminario interinstitucional. Las instituciones convocantes queremos agradecer profundamente al licenciado Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tiempo que se da para conversar con esta extraordinaria comunidad de aprendizaje del gobierno federal. Previo a proceder a dar lectura a los aspectos relevantes de la semblanza de nuestro gran ponente de la tarde de hoy, quisiera compartir con ustedes la mecánica, la dinámica de la sesión, y esta consistirá en lo siguiente. Primeramente, nuestro ponente tendrá hasta 40 minutos para llevar a cabo la presentación del tema que nos convoca. Posteriormente, tendremos una ronda de preguntas y respuestas que se estarán recibiendo en el chat de la sesión y también con compañeras y compañeros que están de manera presencial. Para efecto de que las preguntas de quienes estén acompañándonos de manera virtual sean tramitadas, muy atentamente les pedimos que las escriban en el chat, y quienes están presentes, por favor, levanten la mano, las escriban en las papeletas que les van a proporcionar nuestras compañeras y compañeros de apoyo. Dicho lo anterior, con mucho gusto procedo a la lectura de la semblanza de nuestro conferencista de hoy. El ministro Hugo Aguilar Ortiz es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la UABJO. Obtuvo la licenciatura en Derecho con la tesis Pluralismo Jurídico, el Sistema Electoral Indígena en la Legislación Oaxaqueña. Cuenta además con estudios de maestría en Derecho Constitucional por la misma universidad, y en el año 2001 fue reconocido con el Premio Nacional a la Juventud Indígena. Su trayectoria se ha sustentado en un sólido trabajo de reflexión, sistematización y defensa férrea de los derechos indígenas, derechos sociales y derechos de sectores vulnerables. Asimismo, Hugo Aguilar Ortiz se ha distinguido por la defensa de estos derechos ante los órganos jurisdiccionales federales. El trabajo profundo e intenso que ha desarrollado el ahora ministro presidente ha sido en pos de un nuevo modelo de justicia apalancado en derechos y principios que atienden la realidad social, la identidad, la perspectiva de género y el respeto escrupuloso a la naturaleza. En el año 1989 inició su trabajo al servicio de los pueblos como auxiliar en la delegación
de la Procuraduría para la Defensa del Indígena en Tlaxiaco, Oaxaca. Entre 1996 y 2010 fungió como asesor legal y defensor de 25 comunidades indígenas que enfrentaban conflictos agrarios. En este mismo periodo asesoró a diversos municipios oaxaqueños en la solución de conflictos político-electorales del régimen de sistemas normativos indígenas, así como derivados de la confrontación entre el sistema jurídico indígena y el sistema jurídico estatal. En octubre de 96 asumió la titularidad del área jurídica de servicios del pueblo mije, impulsando iniciativas de reformas constitucionales y legales. En noviembre de ese mismo año, Hugo Aguilar formó parte del cuerpo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, para la redacción de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena. En 2001 y 2002 representó a 27 municipios que interpusieron sendas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma en materia de derechos y cultura indígena. En 2006 representó a 6 municipios que incoaron sendas controversias constitucionales en contra de la ley de radio y televisión, argumentando medularmente la violación a los derechos de los pueblos indígenas. En el servicio público ha colaborado con instancias estatales, nacionales e internacionales. Fue consultor en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México. De 2011 a 2015 se desempeñó como subsecretario de Derechos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca. Entre 2016 y 2018 estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca. En el 2018 asumió la coordinación de derechos indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, donde encabezó los trabajos de redacción y revisión de la propuesta de iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afro-mexicanos. Ha sido ponente en diversas universidades de nuestro país, así como en tribunales de justicia de entidades federativas y la propia federación. Sus intervenciones han abordado temas de derechos agrarios, derechos indígenas, derecho constitucional, pluralismo jurídico. Entre sus publicaciones destacan por su relevancia, entre otras, el reconocimiento legal y vigencia de los sistemas normativos indígenas en México, 2008, y la comunidad, un referente indígena para la conciliación política en conflictos electorales municipales en Oaxaca. Incluido en el libro Gobernar en la Diversidad, experiencias indígenas desde América Latina hacia la investigación de Colabor 2008. Con todo ello, y además con el orgullo, el honor, el privilegio de ser el primer presidente de origen indígena de la nueva renovada Corte Suprema de Justicia de la Nación,
esta mesa, con mucho gusto, con profundo agradecimiento, con orgullo, presentamos y le cedo el uso de la palabra al ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar. Adelante, señor ministro, con su permiso. Kutabiandi no takamaro wa anyani takamaro kaijo roja kutabiandi ni takama nyani kwa kaijo ndehika samo kwa ernesimo royi nyaku ne tino kashimano consejería jurídica hani ganea no salva con la todo bidna y tu vi va tu dichi Kamu takama y Kosoma, Nakuha con la Pubina. Pues buenas tardes, hermanas y hermanos. Acabo de saludarles en la lengua mixteca, de la Mixteca Alta de Oaxaca, en la variante de San Agustín, Tlacotepec. Les he dado un saludo cordial. De igual manera, saludo cordialmente a los que nos miran a través de las distintas plataformas en las que este importante seminario llega, y también he agradecido a la consejera jurídica del Gobierno de México la invitación que me ha hecho para conversar con ustedes esta tarde. El tema que nos convoca es un tema añejo, de la misma edad que tiene nuestro país. La democracia es quizás una de las cláusulas más importantes de la configuración del Estado mexicano. En ella se basó, después del régimen colonial, para fundar un Estado independiente y soberano. Es un tema añejo, pero también un tema reciente, un tema contemporáneo, porque si bien la democracia había servido para conformar dos poderes, fundamentalmente el poder legislativo y el poder ejecutivo, no había llegado al poder judicial. Hubo una época, por ahí de 1856 hacia 1872, en que se eligieron a los ministros mediante voto popular indirecto, a través de un colegio electoral. Es por vez primera en 201 años de existencia jurídica de nuestro país que se lleva a cabo una elección por vía democrática directa. Los que ahora conformamos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos surgido, como todos saben, de un proceso de elección. Y quizás a eso se deba que cobra relevancia mi participación, que va a ser en gran medida en tono de reflexión y de testimonio, porque soy parte de este proceso y es quizás lo más importante que pueda transmitirles. Quiero decirles que el tema de la democracia en México tiene dos pilares fundamentales en la Constitución. Uno es el artículo 39 de la Constitución Federal, que tiene un fraseo precioso, la verdad precioso, inspirador, diría yo. El 39 dice que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, y luego remata diciendo que toda autoridad surge del pueblo y se instituye para su beneficio. Quiero decirles que hace 30 años me inspiró este artículo, porque es un artículo que invocó el Ejército Zapatista en el 94. Y yo cobré entera dimensión de este contenido, porque hasta entonces, seguramente muchos de mi edad, veíamos la democracia como algo ajeno, como algo lejano. Yo hasta diría como algo inútil. Yo me hice consciente de la vida ciudadana en este país en el año 88 y vi pasar elecciones de distinto tipo y parecía que era inevitable quién iba a ganar. Se convirtió en una etapa en donde era más disputada la candidatura que la propia elección. Y para mí era como un ejercicio ya de resultados inminentes, de resultados cantados.
Y entonces veía la democracia como algo de otros, algo ajeno. Y en el 94 yo sentí el valor que tiene este artículo. Y el otro pilar fundamental es el artículo 3 de la Constitución Federal, porque uno se pregunta ¿qué es democracia? Y los propios teóricos pues tienen distintas definiciones, pero nuestra Constitución adopta un concepto. Y dice que la democracia no solo es una estructura jurídica, ni un régimen político, sino es un estilo de vida. Y este estilo de vida tiene una característica fundamental: la búsqueda permanente del bienestar económico, social y cultural del pueblo. Quiere decir entonces que no hay nada en este país que pueda ocurrir en el ámbito público, en la búsqueda del poder, en el ejercicio del poder, que no busque el bienestar continuo, económico, social y cultural del pueblo. Fíjense, estos dos artículos, bueno, fundamentalmente el 39, han estado desde la Constitución de 1824 y es tan vigente actualmente. Cuando se planteó la reforma judicial, este artículo volvió a la arena pública, al debate público. Porque si nosotros somos consecuentes con lo que dice la Constitución, si nosotros, todos ustedes son abogados, hacemos de nuestra vida cotidiana el ejercicio del derecho, la interpretación jurídica, y le damos un valor. Yo digo que ahora con mayor firmeza. Yo también viví la década de los 90, donde la norma constitucional era un llamado a misa, en donde la norma constitucional era como un referente, y la norma convencional, ya ni digamos, era un mandato ético, era una llamada a la conciencia, pero no había un compromiso. Esto que los teóricos han dado a llamar el contenido real de la norma, la eficacia real, auténtica, el que impacta en la vida de la ciudadanía. Antes era muy complejo esto. Quienes vivimos la reforma 2011 podemos notar la diferencia que tiene el parámetro de regularidad constitucional en los derechos humanos. Entonces, este planteamiento de democracia surge cuando se lanza la idea de que los jueces sean electos. ¿Qué se dijo en la arena pública? Es que eso no es posible. Como, por un lado, el pueblo no tiene la capacidad de elegir a sus jueces, y por otro lado, en el pueblo, en el populacho, no hay personas con capacidad de hacer justicia. Y entonces el mandato constitucional, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, estaba en duda. Y era para mí un examen de la veracidad, la autenticidad, la eficacia, la fuerza del artículo 39. En ninguna parte del 39 ni de la Constitución se establece que uno de los poderes tendría que alejarse de la democracia directa. En ningún lado, salvo por construcción de la democracia representativa, se postulaba que necesariamente un poder sea electo por los otros poderes, que era lo que ocurría con el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo hacía la propuesta, el Senado los elegía y se conformaba el Poder Judicial, sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si nosotros le damos el contenido real al artículo 39, pues no había razón para decir es que en esta porción del Estado mexicano, en esta parte del Estado mexicano, ahí no entra el pueblo. Se puso en duda el artículo 39 desde mi perspectiva. Por eso yo creo que el paso que se da para que todos los poderes que fundan la República, los poderes que poseen la soberanía originaria, los tres poderes, surjan del mandato del pueblo. Creo que esta es una cuestión básica. Yo no agoto aquí la reflexión, pero sí les digo que el contenido del artículo 39, vinculado al artículo 3, es un faro enorme que alumbra el quehacer
primero la conformación del poder y después el quehacer. También seguramente, bueno, yo no sé, puede que ponga cosas en su mente o en su boca, pero yo también viví esta parte en donde parecía que era necesario un divorcio de la autoridad con el pueblo. Parecía que era necesario que si yo me convierto en funcionario público, en automático debo ser un defensor del status quo. En automático tengo que interpretar la norma en función de los intereses del Estado. El Estado se volvió una cosa ajena al pueblo. Era una estructura burocrática que parecía que era suficiente, se justificaba, iniciaba y terminaba en sí mismo. A mí me pasó cuando pasé a ser funcionario. Todas las autoridades con las que yo trabajaba, en el momento que me hice funcionario, se hizo una barrera. Ya no hablemos con él es el gobierno. Como si el gobierno no cumpliera ese otro mandato. Toda autoridad surge del pueblo y se instituye para su beneficio. Creo que en el ejercicio cotidiano de la aplicación de la norma, del ejercicio del poder, debemos de tener presente esto. El poder se instituye para beneficio del pueblo. Y este es un mandato transversal. Si tengo una norma que evidentemente va en perjuicio del pueblo, tendría que recordar el 39 en su segunda porción. Porque no se justifica que una norma, que una autoridad surja en contra del pueblo. Ni siquiera los aparatos de seguridad más emblemáticos del país, ellos incluso están destinados a servir al pueblo. Creo que por eso cobra mucho sentido en los tiempos actuales mirar el poder desde otra perspectiva, desde la perspectiva del servicio, desde la perspectiva de ser un instrumento de la realización de la norma. Creo que este es uno de los ejes centrales que dio lugar a la reforma y que hemos logrado con la integración del nuevo Poder Judicial. Y como digo, no acaba ahí. No acaba ahí. O sea, si nosotros surgimos del mandato popular y llegamos al cargo y asumimos la visión de que el que asume un cargo, el que asume un ejercicio, un espacio de poder, se justifica a sí mismo, ya no tiene que obedecer al pueblo, ya no tiene que responder los intereses del pueblo, se acabó el ejercicio. Si nosotros volvemos a mirar que todo se justifica en nosotros y que nosotros somos la causa suficiente y la razón de ser del poder, se acabó el ejercicio. Yo no sé, ustedes pueden percibir esto, yo lo percibo cotidianamente. Muchos hermanos, hermanas funcionarias asumen el cargo y desatan de inmediato una visión patrimonialista del cargo. Este es mi cargo, las plazas que están aquí son mías, yo decido, del lápiz hasta el vehículo, hasta el edificio es mío, yo decido quién entra, quién sale. Una visión distinta a la que ordena el artículo 39. Yo creo que es una actitud que debemos desechar. Ahora, en el ejercicio del poder y en la construcción del poder, late lo que dio origen a ese artículo 39. Recuerden, en 1824, fuimos nosotros herederos de la tradición francesa, herederos de lo que ocurría con los vecinos del norte, y lo que estaba en el fondo, lo que está detrás del artículo 39, es el mandato popular, es la voluntad del pueblo. Y aquí viene una pregunta que creo que es la que no terminamos de descifrar. ¿Qué es ese poder del pueblo? En términos de abogados, nosotros le llamamos orden público, interés social, interés público. ¿Qué es el interés social? ¿Qué es el interés público? ¿Qué es el poder público? Se me hace que esto es lo que tenemos que ir construyendo. Desde mi experiencia, en la época anterior como litigante y como asesor de comunidades, yo fui víctima
de que el Estado, sus instituciones definían qué era el interés social y el interés público. Muchas veces alejados del verdadero interés de la gente, en nombre del interés social, en nombre del interés público, se expropiaban tierras, se quitaba agua, se ocupaban espacios, se desaparecieron comunidades en nombre del interés público. Todavía hoy estábamos impulsando, los compañeros del instituto están impulsando un plan en el sur del país, todos los afectados de la presa Miguel Alemán y Cerro de Oro. Creo yo que este es el gran reto, mantener un vínculo permanente, constante con los sectores excluidos, con el pueblo en general, para tener cercanía, para ser asertivos en lo que constituye el interés social y el interés público. Yo creo que mal haríamos, eso hemos reflexionado en la Corte y de manera personal, asumir que también como llegamos por el voto popular, tenemos el interés público y el interés social en la mano. El interés social, el interés público tiene muchas formas de representarse, como múltiples formas de organización y conformación tiene el Estado mexicano. No es lo mismo en el norte que en el centro o en el sur. Y esta es una tarea que va a ser una tarea cotidiana. Si no, la base constitucional en la que llegamos no tendrá mucho sentido. Yo creo que esta es una parte medular en el ejercicio que vamos a tener en los siguientes meses y años. El ejercicio que tuvimos, porque esta es la otra parte, la conformación del Poder Judicial, el ejercicio que tuvimos de manera personal, les digo, fue muy ilustrativo, en muchos sentidos. Los que hicimos campaña, los que fuimos a las comunidades, pudimos percibir varios elementos que tienen que ver con esta construcción del sentido social, de la participación auténtica del pueblo en la conformación de los poderes del Estado mexicano. Una cuestión es que el ciudadano de a pie, el ciudadano en la última comunidad, sabe qué hace su presidente, su diputado, su senador, su presidenta de la República, su gobernador o gobernadora. Porque la democracia, el ejercicio de la democracia para elegir a la autoridad es algo cíclico, recurrente, y está acostumbrado a ser participativo para elegir estos cargos. Pero respecto al Poder Judicial, estamos en cero. El ciudadano de a pie no sabe qué es el juez, no sabe qué hace el ministro, no sabe qué hace el magistrado, no sabe cómo le impacta en su vida cotidiana lo que hacemos nosotros. Yo cuento mucho esta historia. En una ocasión, un oaxaqueño que estaba de magistrado en el norte, en Sala Regional de Monterrey, un día iba bajando de su tribunal y casi choca con un ciudadano de a pie, y el ciudadano le dice: ¿y qué hacen acá? Pues aquí es el tribunal electoral. Pues sí, pero ¿qué hacen? Pues aquí cuidamos tu voto. ¿Pero qué hacen? Pues aquí hacemos sentencias. Pero sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué hacen? Pues él cobra conciencia que pues él, según está dentro, en su oficina, resolviendo los grandes nudos de la República, y el ciudadano de a pie no tiene ni idea de qué está ocurriendo allá adentro. Eso ocurría con el Poder Judicial. Era un poder que estaba ahí encerrado en cuatro paredes, que se hablaba a sí mismo, yo digo, se informaba a sí mismo. Es el poder que convocaba a sus pares y se informaban a sí mismos y decían: cumplimos el 200% de la meta, por decir una cifra, pero de lo que ellos mismos se habían propuesto hacer. Es referenciado el Poder Judicial. En tanto, otros poderes, con todos los vicios, deficiencias que pueda tener, rinden cuentas a la comunidad, al pueblo. El más cercano, el presidente municipal, tiene la obligación de rendir sí frente al pueblo, y si es de sistemas normativos indígenas, los llamados usos y costumbres, es frente a toda la ciudadanía. Y toda la ciudadanía le revisa las cuentas a la autoridad municipal. Entonces,
el ejercicio para mí es de muchísima utilidad si confiamos en la democracia, si confiamos en que el ciudadano tiene algo que decir y que el poder que va a tener, el poder que tiene, se convierte en el poder para constituir uno de los poderes fundamentales de la República. Si nosotros no confiamos en esto, pues más valdría la pena derogar ese artículo 39, no tendría sentido. Si nosotros confiamos en que la democracia es lo que dice el tercero, una forma de vida, no encuentro otra forma, otra justificación de cómo llevarlo a cabo. Podríamos hacer talleres o ejercicios de democracia, pero al momento de la democracia real, al momento de construir el poder público, si no le damos participación a la ciudadanía, eso es letra muerta. Esta es una de las grandes enseñanzas que se tuvo. Una segunda enseñanza que tenemos es esto que los abogados le llamamos legitimación o legitimidad. Al acudir a campo, uno escucha las historias de justicia o de injusticia, más injusticia que justicia. Al salir de nuestro círculo de comodidad, no falta quien nos cuente que tiene un juicio de divorcio de 10 años, que tiene un hermano en la cárcel por más de 15 años y que no ha recibido sentencia, que tiene un juicio agrario de más de 20, 25 años, que ya hasta se murió el que lo inició. Que tenemos un sistema de justicia lento, parsimonioso, que no va al hecho real, a la situación concreta. Y los que estuvimos recorriendo territorio, despertó en nosotros este sentimiento de hacer una justicia social, una justicia que vaya más allá de la decisión en el expediente. Estoy seguro que si son funcionarios muchas veces han sentido eso, o si hacen una actividad reflexiva. Bueno, ¿y esto que estoy haciendo para qué es? ¿Qué utilidad tiene hacia allá afuera? El juez tiene que hacerse cotidianamente esa pregunta. ¿Mi sentencia en qué va a ayudar a la injusticia que está allá afuera? Ahora le digo yo a mis compañeros, ¿puedo yo recibir un premio a la mejor sentencia? Pero si esa sentencia no tiene conexión con la realidad, no impacta en la vida del ciudadano, de la comunidad, de los campesinos, no tiene ninguna utilidad. A lo mejor cumpliré y puedo llevarme la mejor medalla porque el Poder Judicial ya resolvió sus más de 1.400 asuntos. Pero si no avanza en la situación real que está llamada a atender, que es satisfacer de justicia a la sociedad, pues esto cumplirá la forma, pero no abonará al fondo. Esta es otra ganancia del proceso electoral. La conexión con el pueblo, el hacerse sensible. Ustedes un día platiquen con quienes surgieron de la elección. Tiene la sensibilidad a flor de piel y yo les he planteado que esa sensibilidad se tiene que alimentar cotidianamente. Ninguna institución, eso es desde mi perspectiva, ninguna institución, ningún espacio de poder puede darse el lujo de decir, cumplo mi horario de trabajo, cumplo mi meta formal, no he recibido ninguna llamada de atención, no tengo esto está a las 1000 maravillas. No. Además de esto, porque pues tenemos un régimen burocrático algo engorroso, además de eso hay que decir, aunque sea una vez al año, cómo impacta lo que estoy haciendo y cómo debe impactar en la sociedad a la que le sirvo, la que cubre nuestros honorarios. Esta es una cuestión que gana el Poder Judicial desde mi perspectiva. Y como dije hace un rato, no se satisface con el
proceso electoral y con la conformación del poder público. Se tiene que alimentar día con día. Se tiene que seguir buscando de manera cotidiana. En términos, digamos, de la filosofía que subyace en este planteamiento, recuerden que Rousseau, Montesquieu decía, el hombre nace libre por naturaleza, es libre por naturaleza. Y la pregunta es, ¿por qué sacrifica su libertad personal a cambio de constituir un poder? ¿Por qué el ser humano sacrifica su libertad personal en búsqueda de un bien colectivo, en búsqueda de vivir en sociedad en las mejores condiciones? El ser humano admite que no puede vivir como una isla. Es un ser gregario. Y entonces construye metas, objetivos comunes que en términos de la Constitución es el bienestar económico, social y cultural. Entonces, creo que en el ejercicio cotidiano nos perdemos de esta situación. Yo también fui funcionario público, ahora que estaba en el INPI cuento también esta historia. Hacemos lo que seguramente ustedes hacen, el PAT, el Plan Anual de Trabajo. Y uno pone, este año voy a hacer tantas actividades. Y termino el año y digo, estoy al 105% de mis actividades. Cumplí todo lo que yo mismo dije que iba a hacer. Lo hice de la manera que yo dije que iba a hacer. Y voy a ser autorreferenciado. Y nosotros tendríamos que preguntar, ¿y algo ayudé a los de allá afuera? Más allá si tengo métodos, si rendí mi informe, si cumplí el PAT, si tengo los indicadores, todo esto que se ha creado, creo que en el ánimo de tener un referente en la realidad. Esto para mí es crucial, es orientación de vida. Es orientación que debemos tener todos los funcionarios. Y revisen ustedes al nivel que consideren. Yo ya tuve oportunidad de interactuar con todas las instancias del orden federal. Por ejemplo, en la materia que yo más manejo, la agraria, la indígena, me tocó reuniones en donde decían los abogados, yo no puedo aplicar norma convencional porque si lo hago en la parte de la norma reglamentaria y el OIC me va a iniciar un expediente por hacer las cosas contra la norma. Hay una herencia, digamos, una inercia del aparato de gobierno del Estado mexicano que ahora, yo advierto así, estamos llamados a sacudirnos. Hay reformas que nos indican, oye, esto debe ir en otra dirección. Yo así advierto la categoría de derecho constitucional los apoyos a las personas que menos tienen. Se convierte en un derecho social de redistribución de la riqueza. A lo mejor los políticos tendrán otra interpretación, el politólogo igual. Pero yo como jurista lo advierto así. Es una fórmula de redistribución de la riqueza. Este país no podría seguir alimentando esa enorme brecha entre los que tienen más y los que menos tienen. Este es un ejercicio de vida. Siento yo, espero no estar equivocado, y eso sí hago compromiso de trabajar todos los días, para que esta perspectiva permee en el Poder Judicial y, desde luego, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay quienes opinan que esto que hemos hecho es un salto al vacío, que no se va a poder. Para mí es un reto importante porque, bueno, no es primera vez, toda mi vida me han dicho que no sirvo, que no tengo la capacidad por el lugar donde yo vengo. A los indígenas nos cuesta el triple que a cualquiera de ustedes, que su voz tenga un peso, que su pensamiento tenga un reconocimiento, hasta la forma de hablar se convierte en una dificultad para uno. Cada etapa de mi vida he sorteado esas dificultades y hoy es un reto importante porque lo viví durante la época del recorrido con comunidades, que la democracia, que la legitimidad, que el interés público, el interés social, el beneficio de todos, la construcción colectiva, es un reto alcanzable. No es retórica. Como
decían estos teóricos, derechos en serio. Hace 3, 4 décadas yo no estaría diciendo esto. Hoy lo digo. Y no me da pena decirlo. Hace un año yo no tenía ni una oportunidad de ser ministro de la Corte. Si no fuera por la democracia. O sea, hace un año yo no tenía los contactos, la plataforma, ni soy político, no tenía ninguna posibilidad de llegar a ser ministro de la Corte. Cuando se abre la reforma y tiene esta orientación democrática, para mí se abrió una enorme posibilidad. Y en torno a esta posibilidad se acortaron los de abajo. El pueblo de abajo, los que votaron. Si ustedes ven el ejercicio del 1 de junio, en zonas rurales hubo mucha más votación que en zonas urbanas. El discurso de desactivación que hubo. Y yo digo que si a nosotros nos hubieran permitido contratar aunque sea un peso de redes sociales y de medios de comunicación, te aseguro que la votación hubiera sido mayor. Sin los grandes financiamientos que tienen algunos partidos, alcancé más votos que ellos. El dato relevante que quiero dejar, y yo con esto cerrar, o concluir mi intervención, la apertura a la democracia, la democratización del Poder Judicial, genera estos efectos que en el caso mío es impensable, inimaginable la posibilidad de llegar. Como todo abogado en la Facultad de Derecho sí soñaba que un día, aunque sea pisar a la Corte, no ser ministro. Y hoy se me ha dado esta oportunidad y he abrevado durante todos estos días y años esta posibilidad de servirle realmente al pueblo, de ser congruente con nuestra raíz, de ser congruente con el mandato del pueblo. Y debo decirles que hasta ahora he intentado plantear esto. Quizás 2 años en la presidencia no sean suficientes, pero vamos a dejar las piedras fundamentales para esta orientación. Le digo a los compañeros que he encontrado en la Corte, la reforma judicial no implicó quitar la Constitución, ni hacer a un lado la ley, ni los métodos de hacer justicia. Vamos a seguir abordando a través de expedientes. Vamos a tener sesiones públicas. Pero la reforma judicial introduce una visión distinta de cómo hacer eso mismo que teníamos allá y cómo mejorarla, cómo conectar con la ciudadanía. Y debo decirles que en los primeros 30 días ha sido exitoso. Hemos incrementado en 1.300% la atención ciudadana. Hay confianza de la gente en que esto va a ocurrir. Hoy llegan hasta el despacho del ministro presidente. Hoy tienen reunión en la antesala del pleno. Hoy sí la Corte es del pueblo. Tocan los siguientes meses responder esa confianza y ese interés. Y en esa medida estaremos cumpliendo con este principio democrático que anima hoy más que nunca al Poder Judicial de la Federación y sobre todo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo dejaré ahí y si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto la atendemos. Muchísimas gracias. Quiere ir a las 7:20. Muchas gracias al señor ministro presidente, que su exposición ha sido muy interesante y de eso quiere decir algunas palabras la propia consejera jurídica de la presidencia, doña Ernestina Godoy. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Me gusta verlos, como he podido venir en las anteriores 2 sesiones y gobierno otra. Muchísimas gracias por siempre estar y darle este realce a este seminario. Agradecerle al ministro, ¿sí? Su presencia, sobre todo que nos haya compartido, ¿no? Que nos haya compartido la visión que él tiene para los juzgadores, ¿no?
y decirle, ministro, que en este público están muchos de los que redactaron las iniciativas, ¿no? Esto que nosotros le llamamos nuevo derecho constitucional, todas las reformas constitucionales, que son los que les dimos el texto, ¿no? Creo que pues, están el presidente, la presidenta, con esas grandes conducciones que tienen, pero que los abogados y las abogadas que están aquí, ¿sí? Somos quienes le hemos dado la redacción. A veces nos da un poco de trabajo, pero yo por eso digo, aquí están los protagonistas, compañeros y compañeras abogadas y abogados, protagonistas de esta transformación que está teniendo el país, y que escuchar, ministro, lo que usted acaba de comentar, creo que muchos lo compartimos, de cómo debe ser el ejercicio de nuestra profesión, cómo debe ser el servidor y la servidora pública. Muchos nos llamamos ya funcionarios, nos llamamos servidores y servidores públicos, ¿no? Y que escuchar que tenemos esa consonancia en esto que es tan importante, que es el poder judicial, donde el gran reto que tenemos es demostrar que tenía razón el pueblo, que el pueblo quería elegir a las personas juzgadoras y que tenía razón, que si hay un cambio, si hay una nueva manera, si hay una nueva visión, si estamos hablando de justicia social, estamos hablando de cercanía con la gente, estamos hablando de la forma en que tendrán que juzgar, ¿no? No estamos buscando, escuchando, no están buscando la numeralia de sentencias, sino la calidad en las sentencias. Y como siempre, muchos de nosotros nos cuestionamos todos los días, ¿qué puedo hacer hoy para contribuir a esta gran transformación? Sabiendo, lo hemos dicho algunas veces, que el oficio, la circular, el reglamento va a impactar en miles de vidas de las personas que estamos trabajando para eso, para en última instancia, ¿no? Para la felicidad de nuestro pueblo. O sea, a mí realmente me llena mucho de orgullo que esté el ministro hoy aquí. Se me sale hablarle de tú porque lo conozco desde chiquito, pero ahora es el ministro presidente, ¿no? Me da muchísimo gusto y efectivamente estamos viviendo momentos inéditos, estamos viviendo cosas inéditas donde hubiera sido impensable como tú dices, hace un año que estuviéramos sentados aquí juntos frente a todos nuestros compañeros que seguramente también están pensando que para ellos a lo mejor también hubiera sido muy difícil estar en las direcciones jurídicas, etcétera, por cómo se venía dando el poder político de este país. Así que, pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Yo me voy a retirar, pero creo que se queda, ¿sí? Sí. Algunas preguntas y les agradezco mucho y le agradezco, Hugo, le agradezco, señor ministro, presidente de la Corte, que comparta con nosotros estas experiencias. Muchas gracias. Para no interrumpirles. Para no interrumpirles, ya me voy. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. A la séptima.
Me acerco por acá. Adelante, adelante. Nos acercamos, ¿no? Señor ministro, presidente, se ha seguido un formato en las sesiones de este seminario en donde el doctor Raúl Jiménez, que es consejero adjunto jurídico de la presidencia, hace una glosa, un análisis breve, atinado, de la exposición que se hace. Vamos a escucharlo y luego, si el tiempo de usted lo permite, procederemos a dar cuenta de unas preguntas que nos han enviado ya. Hay 6 aquí y las pudiéramos hacer públicas y en 2 rondas de 3, quizás hay alguna más. Ahora, en consecuencia, le cedemos la palabra al doctor Raúl Jiménez, por favor. Muchas gracias, maestro Juan Ramiro Robledo. Sin duda me hago portavoz de la cognición y el sentimiento que flota en este ambiente. Hemos escuchado una ponencia maravillosa en toda la extensión de la palabra, extraordinaria, digna, incontrovertiblemente de aplauso y reconocimiento. Con la brevedad del tiempo que se me ha asignado, intentaré desarrollar unas cuantas palabras en relación a los aspectos que mayormente han calado en mi mente y en mi corazón. La ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar nos ha aportado un caudal de ideas y reflexiones que nos llevan a pensar con hondura sobre conceptos fundamentales que tienen, que deben y necesitan ser resignificados en el tiempo presente de la cuarta transformación. Como soberanía popular, democracia directa o indirecta y democracia como estilo de vida centrada en la búsqueda del bienestar, la justicia y el mejoramiento de nuestro pueblo. La ponencia del ministro presidente también nos lleva a hacer un ejercicio de pensamiento crítico, hondo, profundo, sobre el ontos, el ser, el telos, la finalidad, el porqué y el para qué del poder político. Particularmente destaco la atención, tanto de la mesa como del público participante, de la vinculación interesante, me parece inédita desde el punto de vista del derecho constitucional y la ciencia política, que nuestro ponente de hoy ha hecho acerca de las decisiones políticas fundamentales consagradas en los artículos 39 y 3º constitucional. La conexión, la vinculación, la concatenación de estas decisiones políticas fundamentales, a mi entender, hacen emerger un nuevo modo de pensar el derecho. Hacen surgir los elementos primigenios para construir un nuevo modelo de argumentación jurídica. El punto de partida, la piedra de toque, la vida maestra, el muro de carga de esta nueva epistemología jurídica mexicana, de este nuevo modelo de argumentación política, es el principio angular que proclama que toda decisión que emana
del poder público necesariamente, ineludiblemente, tiene que estar centrada, focalizada en la búsqueda del bienestar y la justicia y la equidad de nuestro pueblo. Ese es el nuevo parámetro, ese es el nuevo estándar, ese es el nuevo test de argumentación jurídica para efectos de calibrar, evaluar la razonabilidad, la lógica y fundamentalmente la legitimidad y asertividad de los actos de gobierno. Este nuevo parámetro, este nuevo estándar, este nuevo test, tiene en particular, especialmente, que proyectarse sobre las decisiones del aparato judicial, señaladamente las decisiones del nuevo mecanismo de integración del máximo tribunal de los mexicanos. Esto nos lleva a considerar que fuera de la lógica del pensamiento positivista proclamado en la ciencia del derecho tradicional, donde solamente importaba el texto, ahora tenemos que hacer interpretaciones, considerando texto, contexto, fines y consecuencias de las decisiones jurisdiccionales. Solo de esta manera podemos dar cauce a un nuevo derecho constitucional en la praxis que sirva genuinamente como un hilo conductor de la transformación social que apuntalan los gobiernos de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Muy bien, doctor Jiménez, como siempre, muchas gracias por sus precisos conceptos y articuladas ideas para conectar las exposiciones centrales. Ministro Presidente, aquí hay por lo pronto tres tarjetas que me han traído de preguntas dirigidas de entre el público que está aquí con nosotros, de entre los asistentes seminaristas que están aquí con nosotros. Para usted, mire, está Blanca Báez, la maestra Blanca Báez, que trabaja en la Secretaría de Gobernación, y le pregunta cuál es el avance de la implementación de la reforma del Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia, cuáles son los impactos que se prevén en la reforma de la Ley de Amparo que está discutiendo actualmente en el Congreso. Si le parece bien, tres, y las puede contestar usted en un turno. Y hay otra de José Alberto López Damián, que trabaja en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, y dice, dirigida al ministro presidente Hugo Aguilar, de funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo ha contribuido el abatimiento del rezago al sesionar únicamente en pleno. Otra de Fernanda Jiménez, que cuya dependencia de adscripción es la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigida al ministro Hugo Aguilar. Dice, en las últimas décadas la Suprema Corte avanzó en una agenda progresista de derechos humanos, como el matrimonio igualitario, la interrupción del embarazo, etc. Y la pregunta, ¿cuál es el siguiente paso para esta nueva Corte en materia de derechos humanos? ¿Cuáles son sus prioridades? Tres cuestiones, ministro presidente, por favor. Gracias por las preguntas. Pues en la implementación estamos ya al 100 con lo diseñado y votado. Ya los tres grandes órganos nuevos del Poder Judicial, bueno, la Corte renovada, el órgano de administración judicial que es nuevo y el Tribunal de Disciplina están ya instalados, están listos para funcionar. El que, digamos, tuvo un retraso un poquito mayor fue el Tribunal de Disciplina, porque es de ser un nuevo tribunal, su diseño, sus reglas de funcionamiento, de debate,
pues es empezar desde cero, pero al día de hoy están ya al 100% estas 3 instancias, nosotros pues funcionando ya en plenitud. El órgano de administración también cumplió en tiempo su mandato de asignarle órgano jurisdiccional a todos los electos y cubrir todos los vacíos que se tenían. En esta parte estamos avanzando bien. El impacto de la ley de amparo yo creo que va a ser positivo, es la evaluación que yo hago. De hecho, una buena parte de la ley de amparo, pues no sabía que aquí están los creadores de la norma, pero qué bien, la verdad es que hay coincidencias. Antes de entrar a la Corte, nosotros construimos 13 nuevos acuerdos y entre ellos está un acuerdo que coincide mucho con el nuevo planteamiento de la ley de amparo de agilizar los trámites, de aprovechar los avances tecnológicos. Realmente para mí fue sorprendente ver algunos detalles de la Corte que indicaban que estábamos años atrás, todavía el turno se hacía con un librito, ¿no? Digamos, en todo el proceso de trámite, desde que se entrega en la oficialía de partes hasta que está en la mesa de ministros, llevaba hasta 2 meses. Hoy lo estamos reduciendo a 15 días. Asuntos que se tardaban en acuerdo, pues, 8 o 10 días, hoy están al día siguiente. La Corte sesionaba 1 o 2 veces, el pleno a la semana, 2 horas y media. Entonces, hablaba de una Corte parsimoniosa, lenta, y como dije hace un rato, ensimismada. A la Corte nadie la revisa. No es que haya una inspección que vaya a ver cómo ocurre con los juzgados, ¿no? Tu estadística, que ibas atrasado, esta sentencia no la has dictado. Pues a la Corte nadie le dice nada. Había engrosas que tardaban 1 año y medio, 2 años. Asuntos que están ahí desde hace 3, 4 años. Complejo, o sea, lenta la Corte. Y hoy estamos inyectando velocidad. Y sobre todo por esta otra pregunta que hacían, ¿cómo impacta el Pleno? Pues muchísimo, porque antes se funcionaba en salas y la sala era la que más producía. De las aproximadamente 3.500 sentencias que hacía la Corte, pues 3.000 eran de salas. La Corte sin mucho llegaba a 500 en un año. Entonces era toda la producción en salas. Yo he preguntado con los que ya llevan mucho tiempo ahí a qué se debe, y una de las razones por las cuales la Corte bajó mucho su producción es la televisión. Cuando se hacía en privado, pues salían rápido los acuerdos, pero cuando nos ponen una cámara enfrente, pues todos queremos hablar, ¿no? Todos queremos, como decimos, lucirnos, entonces ya la sesión se hace muy larga. Tenemos el reto de resolver y de atender todas las peticiones que llegan a la Corte, pues a través del Pleno. Pues estamos buscando todos los mecanismos para construir los consensos, pues hasta cuando estamos conversando en el pasillo, para que se ahorren debates en el Pleno. Estamos buscando dialogar los temas, generar algunos métodos para avanzar lo más pronto posible. La verdad es que quiero anunciarles que ahí vamos. En este primer mes, pues abordamos temas de las 3 ministras que ya estaban antes, que el acuerdo fue que se quedaban con sus expedientes y sus proyectos pues eran su mismo equipo, los mismos ministros. Comenzamos a abordar temas de ellos y en el primer mes alcanzamos a resolver 116 asuntos. En lo que va de estos días ya hemos resuelto alrededor de otros 50. Quiero decir que vamos tomando velocidad. Los asuntos que son sencillos, pues no hay mucho debate. Los asuntos que requieren debate, sí. Hay ocasiones que solo sacamos, como la Corte anterior, 2 asuntitos en cada sesión, porque en 4 horas, pues sí hay debate. Yo creo que algunos de ellos tendrá que ser así. Entonces, es un impacto importante, pero digamos que elimina todos los riesgos que tenía antes el funcionamiento en salas. Yo solo lo dejo así.
Si un asunto tarda un año en engrose, pues algo ha de haber ahí. O si tarda demasiado desde que llega, o yo lo atraigo y yo me lo quedo y lo guardo, pues algo debe haber ahí. Entonces, este asunto de los, digamos, los vicios o la dinámica que adquirió la Corte anterior la estamos sacudiendo y ahí va caminando. Yo espero que sí alcancemos la productividad de pues digamos los números normales que tiene la Corte. También otro detalle que estamos haciendo es mayor análisis en la admisión. Se admitían asuntos que de suyo era para desechar desde la presidencia, pero en presidencia decía que pase todo. Cuando pasa un asunto que es notoriamente improcedente, pues activa una maquinaria adentro. El secretario estudia y cuenta que debe revisar el asunto, el proyectista, el que le ayuda y la propia Corte a asumirlo en el Pleno. Entonces hoy Secretaría General y Subsecretaría General de Acuerdos tienen la instrucción de hacer un análisis más minucioso. Estamos desechando en Pleno lo que se pudo haber desechado hace 6 meses, hace 7 meses en la Secretaría General de Acuerdos. Entonces eso también va a hacer que bajemos el número de asuntos. Entonces creo yo que el diseño en Pleno tiene su complejidad, pero vamos a encontrar la forma para resolverlo. Las prioridades en derechos humanos. La prioridad es muy simple, surge también de la propia, las reformas constitucionales de los últimos años, surge de lo que recogimos en campo, sectores vulnerables. Sectores sociales van a tener, digamos, mayor impulso. Y desde el trato con ellos vamos a traer asuntos que se refieran a campesinos, a indígenas, afromexicanos, mujeres, niños, personas de la diversidad, personas con discapacidad, todo el sector vulnerable que ha estado fuera, vamos a privilegiarlo. Y en atracción vamos a disminuir los casos que tengan que ver con dineros, con recursos. Llega mucho amparo directo en revisión, que yo lo veo como una estrategia para ganar tiempo. O sea, si yo veo un colegiado que ya salió el proyecto y viene mal, amparo directo en revisión y ya gano ahí hasta 2 años, ¿no? Entonces, vamos a ir atajando esos mecanismos que ponen a trabajar a la Corte sin mucha base, sin mucho sentido. Esto no quiere decir también, porque luego de pronto hice una declaración así, decían, no, pues ya no nos van a atender, no va a haber certeza jurídica para los empresarios, para los inversionistas, no. Los temas que sean necesarios, los temas en donde requiera certeza jurídica, precisar el alcance de una norma, precisar o incluso hasta modificar algún criterio de la anterior composición, esos van a tener lugar en la Corte. Pero donde advirtamos que es una estrategia dilatoria para que el caso ahí entre en el túnel del tiempo, esas no van a tener cabida en la nueva integración, ¿no? Creo que son las preguntas que me han formulado. No sé si se me va alguna, pero sí. Aquí hay otras 3 preguntas. Si nos permiten, siguieron el protocolo de enviarnos las fichas por escrito, y después de esto el ministro presidente tiene tiempo, podemos abrir la palabra a alguien de los seminaristas. Aquí María de los Ángeles Arcos pregunta: ¿cuál es la importancia de los sistemas normativos en la labor de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y luego está otra pregunta de Uriel Medina Pérez, que dice: ¿existe alguna contradicción entre el reconocimiento del espacio de aplicación de la jurisdicción indígena en una ley general y las leyes vigentes que regulan materias federales o locales? Y una más de Tomás Romero, de la Consejería, también dice: desde su perspectiva, señor ministro presidente, ¿cuál es el principal desafío para el sistema jurídico mexicano
derivado del reconocimiento en nuestra Constitución de los sistemas normativos de los pueblos indígenas y cómo ello puede fortalecer la democracia mexicana. 3 cuestionamientos más, señor ministro presidente, por favor. Gracias, muchas gracias. Saludos, Ángeles Arcos, estimado José Alberto, hermanos de toda la vida. Muchísimas gracias. Pues miren, estos sí son mis temas y yo quiero decirles que son cruciales para el nuevo Poder Judicial. Seguramente han ustedes visto estos estudios que señalan que el trabajo del Poder Judicial es apenas una gota en el desierto. Del total de asuntos que requirieran la activación y la intervención del sistema de justicia, lo que llega al Poder Judicial y lo que llega a la Corte son casos representativos. O sea, de un 100% de asuntos que requirieran la intervención del sistema, pues estamos en un 5, un 6% de asuntos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los mecanismos de autocomposición y todos los mecanismos de justicia, ahí sí, auténticos mecanismos de justicia, sistemas de justicia, que tienen lugar en todos los rincones de este país, son bienvenidos. Entonces, yo he estado promoviendo la idea que necesitamos incluso un Plan Nacional de Justicia que oriente al Poder Judicial, que articule todos los sistemas de justicia y de resolución de conflictos que hay en el país. Ninguno quedará fuera. Los mecanismos de solución entre patrón-trabajador, los mecanismos de solución en el campo, y con mayor razón, las formas de hacer justicia en los pueblos y comunidades indígenas. Este sí, digo, da para un diálogo más amplio, porque si ustedes tienen presente la historia de este tema, ¿qué se decía de las comunidades? Que lo más que tenían eran costumbres. En la época en que interpretábamos que lo jurídico únicamente era lo que venía del poder legislativo, es decir, si una norma no la aprobaba el poder legislativo, no era norma jurídica. De aquella época, lo mucho que se concedía para los pueblos era que tenían costumbres. Ha evolucionado. Después ya se dijo que tenían normas. Y ahora ya decimos, el 2 constitucional claramente establece que los pueblos tienen sistemas de normas. Un sistema normativo. Y pues como todos sabemos, un sistema normativo se compone de normas, procedimientos, sanciones y autoridades legitimadas para aplicar esas normas. Auténtica jurisdicción indígena. No porque lo diga yo, también lo dice el artículo 2 de la Constitución Federal. Esto ya es innegable. Hay un sistema de justicia en las comunidades y estas van a tener cabida dentro del planteamiento de justicia que está impulsando la Corte. Es decir, vamos a reconocer como válidos las resoluciones de estos sistemas, salvo que se demuestre que han violado, como dice la Constitución Federal, porque también el sistema normativo de los pueblos tiene límites, salvo que viole derechos humanos, dignidad de la mujer, principios generales de la Constitución. Entonces, para mí la Corte es el garante de que no se violen esos límites y conecta con la otra pregunta, ¿cuál es la relación o si no hay invasión entre estos sistemas y el sistema de justicia, tanto federal como estatal? Creo que está en curso la elaboración de una ley general de derechos de los pueblos indígenas, porque como ocurre cuando conviven varios sistemas, necesitamos precisar el ámbito de competencia de cada una. Más aún, ¿cómo se van a relacionar esos sistemas? Así como existen los sistemas estatales, existe el sistema federal y la Corte es garante de que cada uno ejerza sus atribuciones en su ámbito de competencia. Y cuando hay invasión, la Corte es la que determina y ajusta las competencias. Lo mismo va a ocurrir. Hay de pronto un miedo a decir que estos sistemas vienen a
a descomponer el esquema. No va a haber tal cuestión. Es otro orden de gobierno. Así como está el federal, estatal, municipal, ahora habrá uno de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que va a funcionar igual como funcionan los otros, con una distribución de competencia, con atribuciones específicas y con una forma de relación entre la comunidad y el municipio, la comunidad del Estado y la comunidad y la federación. Yo espero que salga pronto porque la Corte va a ser de mucha ayuda. Cómo va a estar integrado esos ámbitos de competencia y cómo se van a relacionar entre ellos. Todavía pude participar pues, con Ángeles a la cabeza, con José Alberto a la cabeza, en la redacción de esta ley, y este es el espíritu que lo anima. No hay una disputa competencial, la norma no prevé un conflicto de competencias, no invade competencias, pues es una ley general, distribuye las competencias y genera los mecanismos para resolver cualquier dificultad que haya. En una sociedad, en un México que aspira a una sociedad justa, a una sociedad que le dé dignidad a todos, el papel que cada uno de nosotros tiene es crucial. Desde la familia y sus mecanismos de solución de conflictos, desde el barrio, la comunidad. O sea, muchas veces hemos echado por la borda estos mecanismos que ahora le llamamos mecanismos alternativos de solución de conflicto, pensando que el sistema de justicia lo va a hacer todo. Y yo para mí a estas alturas lo veo dificilísimo. Ustedes salen de aquí de la Ciudad de México, recorren 100 kilómetros y ahí el mecanismo de solución de conflictos local conforme a su sistema, a sus autoridades, es el que más importa. Si tenemos un conflicto con un valor de 5,000, 10,000 pesos y lo llevo a tribunal agrario y me va a salir costando 100,000, no hay forma de que esto se vuelva viable. Entonces, en una perspectiva nacional, en una idea de construir no solo que funcione bien el Poder Judicial, porque yo insisto mucho, somos una parte importante del modelo y del diseño del Estado mexicano, pero reconocemos que por más que hagamos, la Corte no va a resolver 100,000 asuntos en un año. Entonces, la Corte tiene que ser ejemplo, tiene que dar directrices, tiene que dar criterios de cómo tiene que funcionar todas las instancias que de suyo. Estoy seguro que ya funciona. Voy a poner este ejemplo un poco burdo, pero en algunos lugares la figura del padrino hace una función para contener un conflicto, para resolver un conflicto. El presidente, el síndico, hacen más allá que la función de administrar, también resuelven conflictos, también hacen mediación. Yo creo que si aspiramos a tener una fiscalía en cada comunidad, un juzgado en cada comunidad, no va a funcionar. Homologar el sistema de justicia en un país de suyo diverso, 71 pueblos indígenas y afromexicanos, no es una apuesta viable desde mi perspectiva, y la Corte, y yo en el tiempo que esté ahí voy a imprimir este sello de que la justicia es una responsabilidad de todos, debe ser un compromiso de todos, construir una sociedad justa, tomando en serio la palabra justicia y tomando en serio la palabra dignidad, debe ser una tarea de todos. Si su tiempo lo permite, señor ministro, puedo dar cuenta de otras 3 preguntas, comentarios que nos hacen seminaristas. Sí, ¿sí tiene bien? Adelante, sí. Bien. Aquí Gabriel García, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si no leo mal, está muy borrosa la letra, dice: la democracia directa. La ciudadanía participa de varias formas, principalmente ejerciendo el derecho de voto. ¿Qué es la democracia indirecta? ¿Y cómo ejerce
la participación de la ciudadanía. Luego, Laura Bolívar Mesa, de la Consejería Jurídica, pregunta: ¿cuál es su opinión sobre la restricción que hay en el artículo 35 constitucional respecto de la procedencia de la consulta popular? Esto porque ahí se indica que la Suprema Corte definirá sobre la constitucionalidad de los motivos de la consulta. Y cita un antecedente que inspira su pregunta. Dice: lo digo porque en 2013 se frenó la consulta popular sobre la reforma energética, argumentando que era materia de ingreso. Y una más de Karina Vargas, del Instituto Politécnico Nacional, IPN, dice aquí: considera que los presupuestos procesales y las causales de improcedencia o sobreseimiento previstos de acuerdo a los nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reducirán a considerarlos tecnicismos jurídicos que evolucionarían al cambio de criterios bajo el supuesto de que la forma es fondo y viceversa, lo que puede traer riesgos a los pilares procesales y a la observancia de los principios de legalidad y certeza jurídica. Por favor, señor ministro. Gracias. Es un tema interesante esto de la democracia directa e indirecta. Nosotros, como México, nos definimos y adoptamos constitucionalmente la forma de democracia representativa. Y en teoría, pues se supone que el representante pues, es un auténtico mandatario de los intereses de sus representados. Y así funcionamos pues más de un siglo. El diputado, el senador, hace las leyes en nombre de sus representados. Pero algo falló ahí. Se hizo, como decimos los abogados, hecho notorio que el representante no representaba y que había intereses que influían en esa decisión. Y entonces se establecieron los mecanismos de democracia directa. O sea, la toma de decisiones a través de nuestros representantes populares, eso es la democracia indirecta. En esta teoría de Rousseau, de Montesquieu, pues nosotros somos ciudadanos de 5 minutos, ¿no? El día de la elección tomamos la boleta, la cruzamos, la depositamos y ahí entregamos nuestra libertad, que era Rousseau, y la asume un representante y él a nuestro nombre toma las decisiones. Pero cuando se aleja las decisiones del interés del pueblo, fracasa la democracia representativa, la democracia indirecta. Y entonces hay que regresar a la democracia directa. Y se adoptan el plebiscito, el referéndum, hoy ya de moda, consulta indígena, la consulta afromexicana, la consulta a discapacitados. Y nos encontramos en esa fase intermedia ahora, porque comienza a cuestionarse. Una consulta decide una cosa y eso que se decide debe de ir literal a la norma o en otra dirección. Aquí se toma una decisión y si el pueblo dice que no, esto se convierte en veto. O sea, estamos ahorita en México en ese trance de ir desde la democracia representativa a la democracia directa. Y está en el debate, la Corte tiene eso en su mesa todos los días. Es obligatorio, es obligación ineludible consultar. Y si no se consulta, ¿se anula la norma? La Corte así lo hizo. Ya no revisaba si la norma está bien o mal, solamente si no había consulta, se anulaba. Hoy estamos modulando este criterio. Eso salió apenas, no me voy a pronunciar para que no me recusen, pero estamos en ese trance. ¿Cuál es el valor, el alcance que debe tener el resultado de una consulta? Ejercicio de democracia directa. ¿Cómo le hacemos para no desnaturalizar
la función del legislativo al que le ponemos el resultado de una consulta. Según yo estamos en ese trance, los siguientes meses iremos decantando, delimitando esa configuración. Pero debemos reconocer que la democracia representativa nos falló. Hubo un momento que de plano decíamos, pues ya desconozco yo a mi diputado, pues él vota lo que quiere, lo que le dicen, a los intereses de otros, mis intereses. Nunca viene a verme. Se hizo famosa esa frase. El diputado más viene por los votos. Recibe los votos, nunca más regresa. Hoy está viendo también este ejercicio de rendirle cuentas a la ciudadanía, de regresar al territorio, a informar, a recabar información. Esto que yo planteaba hace un rato. Si la democracia es eso, la cercanía, la legitimidad en función del interés del pueblo, no hay otra forma que regresando a dialogar y a recoger la opinión del pueblo. Creo que eso está en curso. Estamos en estos momentos de definir estos alcances. En materia de pueblos indígenas ha sido un dique la consulta. O sea, pasaron de no tener ninguna participación social y política a tenerla y a tener peso. Yo sí puedo decirles que el actual contenido del artículo 2 es producto de una consulta. No es el invento de un teórico que lo volvió norma, ni es producto también de los legisladores actuales. Aquí don Juan Ramiro estuvo al frente de la dictaminación en la Cámara de Diputados y llegó un paquete de reforma con su consulta. No cedían nada más la representación jurídica, pero se alcanzó con la reforma del 30 de septiembre. Hoy tienen personalidad jurídica, son sujetos de derecho público. Hemos dado un paso inimaginable. En 500 años. En 500 años los pueblos, ahí estábamos de hecho. Pero como decimos los abogados, no de derecho. Entonces, esto de la democracia, si logramos nosotros de hacer una combinación exacta de democracia directa y democracia representativa, tendremos normas más justas, más legítimas, que de verdad respondan al interés del pueblo. Hay muchos que a eso le tienen miedo, pero yo creo que es el camino correcto, es el camino más adecuado. Y bueno, en esta misma dirección el tema de la consulta. ¿Qué cosa sí es consultable y qué cosa no es consultable? Y ahí, miren, se abre un abanico importantísimo. Ahora que estuve en el INPI se decía que hay que consultar si le damos agua a los pueblos. O sea, ya también nos vamos al otro extremo de consultarlo todo. Aquí está un pueblo y no tiene agua potable, lleva 20 años pidiendo agua potable. Ahora se va a autorizar la obra. Hay que consultar. Yo decía, eso es un absurdo. Además, si llego a consultarle, me van a meter a la cárcel. Van a decir, ¿me vienes a consultar si yo lo estoy pidiendo? Entonces, también esto exige una modulación, que sí, que no consultar. Hay temas cruciales. Si nosotros decimos que la riqueza mineral, los recursos energéticos son del pueblo, así dice el 27 constitucional, pertenecen, son propiedad originaria de la nación. ¿Qué es la nación? Es el pueblo. Pues el pueblo también tendría que opinar. No habría forma de decir, no, esto que es del pueblo, que no participe el pueblo. Esta consulta de intereses es un contrasentido en la ruta de buscar el interés auténtico del pueblo. Se puede cuestionar todo lo que quiera de un ejercicio de consulta. Como se está haciendo ahora, es una de las cosas que me endosan de manera fuerte, la consulta para el Tren Maya. Pueden cuestionar, estuvo mal, se hizo una consulta por primera vez en la historia a 1440, si no me equivoco, está entre 410 y 440. Nunca antes se les había consultado. Son mecanismos que irán perfeccionándose, iremos mejorando el diseño.
solo por hacer una referencia más específica del caso, si yo voy a consultar un tema a mi comunidad, no tengo que inventar el hilo negro. En mi comunidad tienen reglas de cómo toman decisiones. ¿Quién convoca la asamblea? ¿Quién conduce la asamblea? ¿Cómo se toma una decisión? En mi comunidad hay reglas, no me las tengo que inventar. Pero si voy a consultar 1440, ¿qué me la tomo en cuenta? ¿La de la comunidad 1 o la de la comunidad 1440? ¿O la de la comunidad 700? No hay forma. Tengo que integrar sus mecanismos que son un denominador común para diseñar una consulta. Podemos estar en un error, pero buscamos cómo el consenso se genera no en una comunidad, sino en 1440 comunidades. Aludo a esto porque hay consultas que por su envergadura, por su importancia, requieren un diseño más complejo. Y siempre va a ser cuestionable, porque el pueblo pues, es un concepto que debemos de tener parámetros para asirlo, para agarrarlo. Alguien puede decir, no, aquí en México somos, ¿cuántos somos ahora? 110 millones de personas. Pues hasta que hablen los 110 al pueblo. No. En este ejercicio de combinar la democracia directa y la democracia representativa, hay parámetros. No puede ser que hasta que hable el último mexicano se entenderá consultado el pueblo de México. Esto, estamos en el trance de estos mecanismos realmente importantes. El tema de los presupuestos procesales y las causales de improcedencia, los tecnicismos jurídicos, realmente va a ser muy difícil hacerlos a un lado. Ahí van a estar. El 17 constitucional, su última reforma, da un salto importante. Dice, hagamos justicia, palabra más palabra, no. Hagamos justicia más allá de formalismos, cuidando que se respete el debido proceso, la garantía de audiencia. Nos está indicando el 17. Si yo, a cambio de un tecnicismo, voy a saltar y voy a hacer justicia, pues hago a un lado el tecnicismo o el dato formal a cambio de hacer justicia. Esta va a ser una nueva forma de mirar. Yo no podría decir, oigan, pues a partir de hoy ya esos requisitos se van a hacer va a ser difícil porque, les insisto, no hubo un cambio en la forma de hacer justicia, no hubo un cambio de constitución ni de legislación. Hay un cambio de perspectiva y va a haber una apertura a tener una interpretación, como ha dicho nuestro querido doctor Raúl, mirando el texto, el contexto, los fines y las consecuencias. Y yo creo que esto nos va a dar las mejores herramientas para hacer realidad este artículo 17. Muchas gracias. Muchas gracias al señor ministro presidente Hugo Aguilar por su exposición, por sus reflexiones, por sus respuestas, a todos ustedes por su audiencia. Ahora, el consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos, Efraín Rodríguez, a nombre de la consejera jurídica de la presidenta, le entrega una constancia de participación muy meritoria al señor ministro presidente. Por favor, entonces. Sí, muchas gracias. Queremos, con esta participación extraordinaria que hemos tenido del ministro Hugo Aguilar, extraordinaria como todos los demás ponentes que hemos tenido en el seminario, hacer entrega de un reconocimiento muy merecido con un fuerte abrazo para nuestro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por favor. Gracias. Gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Con esto concluimos esta sesión del seminario sobre nueva visión de gobierno, marco constitucional y nuevo orden jurídico nacional. La siguiente sesión será en estas nuevas instalaciones el día
23 de octubre, jueves 23 de octubre. El tema será economía, moral, trabajo y redistribución del ingreso. Muchas gracias a todos, a todas. Pueden quedar, pasamos cada la foto. Hay una fotografía acostumbrada aquí enfrente, por favor.